Y ahora sí, lo prometido es deuda. Estamos, ¿no? Estamos en comunicación con Gonzalo Ruiz Díaz, abogado, laboralista, socio de PASBA Abogados, que va a ser nuestro consultor invitado, nuestro gurú invitado del día de hoy. Porque ¿cómo sería si no? No puedo decir nuestro doctor, nuestro médico, nuestro consultante. Consejero. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Te puedo decir gurú o te da pudor? Es un poco mucho. Es un poco mucho. Bueno, por un rato vamos a jugar a que sos nuestro gurú en cuestión laboral, porque tenemos infinidades de dudas, un montón de llamados de oyentes que están preocupados porque no saben cómo va a seguir su situación laboral a partir de la sanción de la reforma. Vamos a dar por hecho que ya queda sancionada este viernes. Tomará un tiempo la reglamentación, ¿no es cierto? Pero sí, ya las cartas están echadas. Sí, totalmente. Habrá cuestiones que necesitarán una reglamentación, por supuesto, pero hay muchas otras que entran de alguna manera en vigencia a partir de la publicación, ¿no? Para lo cual habrá que ir haciendo ese balance en el análisis de cada caso en particular. Vamos con las preguntas, si te parece. Vamos con algunas que tenemos por acá, algunas escritas, otras vamos a mandar audios. Marta, 55 años. Me acaban de operar y el posoperatorio es de un mes. Va a ser después de que la ley sea sancionada. ¿Me van a descontar plata? Bueno, ahí recordemos, Pablo, que la modificación que se había querido incorporar respecto de las licencias por enfermedad inculpable quedó anulada, ¿no? Por la media sanción de la Cámara de Diputados, y es lo que generó un poco la vuelta al Senado para su ratificación, con ese esquema medio confuso que se había incorporado a último momento respecto de cómo se iba a gozar la licencia por enfermedad culpable, qué porcentaje del sueldo se iba a pagar y demás, para lo cual, respecto de esa cuestión en particular, tanto la extensión de la licencia por enfermedad como su retribución no tendría modificaciones con la sanción de la nueva ley, si de alguna manera se introduce algún cambio respecto de el control que podría realizar el empleador respecto de esa incapacidad para poder trabajar, con la posibilidad, en el caso de que existan discrepancias insalvables respecto de lo que diga el médico del trabajador y lo que diga el médico del empleador, de pedir la opinión a un tercero, a una junta médica, para que zanje un poco el debate. Pero bien, te diría que respecto de esa cuestión no va a haber grandes cambios. Pero no te descuentan, a Marta no le descuentan. Exacto. Bien. Diego, 53 años, tengo más de 30 años de trabajo en un local en el 11, soy vendedor. Si me echan, ¿quién paga la indemnización? ¿Mi jefe o el fondo? El fondo creo que es el FAL que contaba el LAFU recién. Exactamente. Bueno, a ver, lo que sabemos hoy, esto va a requerir, es uno de los temas, como vos bien mencionabas al principio, que va a requerir una reglamentación, porque por supuesto es una actividad nueva que va a surgir, como en aquel momento, si pudiéramos trazar alguna comparación, las ASJP, ¿sí? O sea, es todo un sector que se va a tener que conformar a partir de una reglamentación, entidades que permitan administrar estos fondos, ¿sí? Y una vez constituidos y organizados, en la medida en que se cumpla con ese periodo de carencia, es decir, una cantidad mínima de aportes, van a ser una opción más, porque acordémonos que estos fondos se van a integrar con un porcentaje que va a abonar el empleador respecto de la nómina, de la masa salarial que pague, ¿sí? Ese mismo porcentaje se va a descontar de las cargas sociales, para lo cual no va a significar a priori un incremento en el costo laboral, como se lo denomina para el empleador. Y llegado el caso de tener una situación en donde tenga que abonar las indemnizaciones que están previstas dentro del régimen de esta nueva ley que estamos a la espera, va a ser una opción en donde el empleador pueda decir, bueno, todo o parte de lo que tenga que pagar la indemnización salga de ese fondo al cual yo fui aportando durante un tiempo. Entonces, va a ser a criterio o a elección del empleador, y el trabajador podrá recibir
todo o parte de lo que corresponda a su indemnización por parte de ese fondo. Bien. ¿Tenemos audios? Dale, escuchamos uno. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasa con el FAL en los casos en que no se usa? Ponele, yo trabajo 3 años para un empleador y por una razón X yo decido dejar de trabajar, o sea, no soy despedido, sino que me voy por la razón que sea. Esa plata que yo estuve aportando durante todos los meses, durante esos 3 años, reduciendo mi aporte jubilatorio, ¿qué pasa cuando yo me voy esa plata? ¿La puedo reclamar? ¿Quién se la queda? Si no se usa finalmente para pagar mi indemnización. Gonzalo. Bueno, es una pregunta interesante porque a priori, tal como está planteada la nueva ley con la conformación de estos fondos, no es una cuenta capitalizable de cada trabajador, ¿cierto? Sino que es un fondo al cual va aportando el empleador, ¿sí? Y que en la medida en que se cumplan los requisitos que establece la norma para poder utilizar esos fondos, se va a poder acceder para el pago total o parcial, como decíamos antes, de la indemnización. Pero no es que es una cuenta capitalizable a la que accede el trabajador y que la puede reclamar, sea que se vaya por el motivo que fuera, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos, que son hoy por hoy determinadas indemnizaciones que se producen ante la terminación del contrato de trabajo y, como decíamos antes, va a ser a opción del empleador que quiera utilizar todo o parte de ese fondo, que insisto, no está tabulado o dividido por trabajador, sino que es un fondo genérico que va a estar a nombre del empleador que va aportando mes a mes. Y además, acá Gonzalo, acá Esteban Lafuente, agrego también, no me acuerdo el nombre del oyente que mandó la pregunta, él lo planteaba como el fondo, el dinero que yo estuve aportando, y en este caso no es por cómo está planteado, no es dinero que el trabajador sumó a este FAL, sino que es dinero que iba a ANSES por parte del empleador y que ahora va a este fondo. O sea que en términos concretos no hubo ingreso del trabajador involucrado en este fondo, ¿no? Exactamente. Acordémonos que acá, digamos, lo que son los fondos a la seguridad social se componen de los aportes que hace el trabajador, que son las retenciones que sufre de su salario, ¿sí? Y las contribuciones que realiza el empleador, ¿sí? Esto surge de las contribuciones que realiza el empleador, no de los aportes que son descontados al trabajador, ¿sí? Claro, y que eso sigue vigente. Acá, Gonzalo, tengo 2 preguntas. No tengo el nombre, el nombre de quién era, pero dice: trabajo en relación de dependencia hace 13 años, cobro aguinaldo y bono. En caso de despido, entiendo que estos últimos no se sumarían a la indemnización. ¿Es así? ¿Cuántos años me computarían? Y sumo de Salvador, vinculando a este tema, es si esta reforma laboral con este nuevo esquema de indemnización ¿aplica a todos los trabajadores o a los contratos eventualmente que surjan a partir de que la reforma entre en vigencia? Bueno, si me dejas arranco por la última pregunta. A ver, acá, en definitiva, viste que siempre se han discutido estos temas de si la ley es retroactiva, ¿no? ¿Qué pasa a partir de cuándo se aplique y demás? En este caso, pareciera ser que la regla es la regla general, para lo cual la norma se va a aplicar en el caso de un despido a partir de los despidos que se configuren una vez que entre en vigencia la norma, ¿sí? A medida en que la norma sea publicada y entre en vigencia, un despido que pueda llegar a producirse con posterioridad a esa norma, se podría aplicar la nueva configuración del artículo 245, que es el que regula la ley de contrato de trabajo. Claro, porque lo nuevo sería en todo caso el despido y no la relación de trabajo que ya viene vigente de antes. Exactamente. O sea, es el derecho vigente al momento de que ocurra esa situación, que en este caso es la extinción del contrato de trabajo. Entonces, eso por un lado. Yendo a la primera parte de la pregunta, sí, efectivamente la reforma trae como parte del articulado que sufre modificaciones, un cambio en lo que es el artículo 245, el famoso artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece cómo se calcula la indemnización por antigüedad o por despido ante el despido que dispone el empleador en forma unilateral, ¿sí? Y un despido sin causa. Y ahí, para recordar nomás, el concepto o el cálculo de la indemnización por antigüedad siempre
surgió a partir de tomar una fórmula que tiene dos componentes. Por un lado, la antigüedad del trabajador y por otro lado, el componente del salario, ¿no? O sea, como es tiempo por salario, ¿sí? El tiempo se calcula tomando la antigüedad del trabajador, tomando el equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses, es decir, que si vos trabajaste 1 año y 4 meses, esa es tu antigüedad, vas a acceder a 2 meses de compensación, ¿sí? En el despido, eso no cambia. Y la otra parte de cómo se calcula la indemnización siempre se tomó con esta referencia a ir a buscar la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en el último año, ¿sí? Esa fue la fórmula de siempre. Eso históricamente generó muchísima discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque se discutía qué integraba la remuneración, qué es remuneración y qué puede ser no remuneración, cuál era la calificación de lo mensual, cuándo se considera que es normal y cuándo habitual. O sea, siempre hubo mucha litigiosidad atado a esto, ¿no? Lo que trae la reforma, ahora vamos a analizar de alguna manera si es prudente o no este cambio, pero lo que trae es cierta definición de cada uno de estos 4 conceptos, ¿sí? Define qué es remuneración, define qué es habitual, define qué es normal y define qué es también lo habitual, ¿no es cierto? Entonces, damos precisiones. En esas precisiones, obviamente, incorpora algunas cuestiones que tienen cierta polémica, porque, por ejemplo, en lo que es la remuneración, yendo a la pregunta, planteé específicamente que no tendrá incidencia los conceptos de pagos no mensuales, como por ejemplo el sueldo complementario, es decir, el aguinaldo, ¿sí? Claro. O sea que en la práctica puede haber un impacto concreto que sea que la indemnización se calcula sobre una base menor, o sea que la indemnización sea menor de lo que hubiera sido hacia atrás, más allá de la litigiosidad y todo eso que comentabas antes. Sí, la realidad es que esto va a generar, se estima que puede llegar a generar algún problema y algún debate, por supuesto, en los tribunales, porque te recuerdo que en términos del marco normativo aplicable, en Argentina no solamente tenemos las leyes, ¿sí? Como sería este cambio en la ley de contrato de trabajo, sino que también a partir de la reforma constitucional del año 94 se incorporó una serie de tratados internacionales suscritos por la Argentina que tienen categoría supralegal, ¿sí? Y dentro de esos tratados hay determinados convenios con componente estrictamente laboral, que son convenios ratificados por la Argentina, que fueron suscritos a través de la OIT, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hay uno específicamente que trata sobre la remuneración, que tiene un concepto bastante más amplio de remuneración, que entra en choque con estas limitaciones, ¿no? Entonces ahí a priori hay un debate para plantear que habrá que ver cómo después se termina resolviendo. Gonzalo, te quiero aportar una estadística, ahora seguimos con alguna preguntita más, que es un dato de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, que habla de que en 2025 volvieron a crecer los juicios ingresados, en este caso 6,4%, y el 73% de los juicios laborales vinculados a riesgo de trabajo concentrados en provincia de Buenos Aires, Cava y Santa Fe, y siempre está esta cosa de, en este caso en el informe lo describen como una paradoja interna, menos accidentes, menos fallecimientos, pero más juicios, y hablan de un crecimiento de esta industria del juicio. Con esta ley, ¿esto va a cambiar? Si tengo un accidente de trabajo, ¿va a ser más restrictiva la posibilidad de meter un juicio? A ver, la ley de riesgo de trabajo regula todos aquellos accidentes laborales que se dan con motivo o en ocasión del trabajo o en la ida y vuelta al trabajo, ¿cierto? Esos son los supuestos que son alcanzados por el esquema de compensación de la ley de riesgo de trabajo, que fue sufriendo un montón de modificaciones en los últimos años. Digo esto porque la ley de contrato de trabajo, esta referencia que hacíamos nosotros antes al artículo 208, 209, 210 de la ley de contrato de trabajo, lo que tratan son las enfermedades inculpables, las que no tienen relación con el trabajo. A lo cual
los cambios normativos se dan más que nada dentro de este segundo universo, no dentro del primero. ¿Sí? Entonces, ahí habrá que ver cómo sigue evolucionando la propia siniestralidad que está dada por estas estadísticas que vos compartías. Si bien es cierto, porque uno lo ve litigando y participando como abogado tanto de trabajadores como de empleadores, que se da esta discusión y la litigiosidad a partir de que quizás, si bien hubo serias mejoras en lo que son los ofrecimientos o los importes que compensan los daños sufridos por el trabajador accidentado, muchas veces no terminan siendo los suficientes como para poder resolver el tema en una instancia preliminar y requiere de una discusión judicial a posterior. Gonzalo, te hago 3 preguntas más prácticamente por sí o por no, porque nos matan con el tiempo. Acá un oyente pregunta, me interesa saber, ¿es verdad que pueden pagar en especies y en cuotas las indemnizaciones? Bueno, en especie te diría que no. En cuotas hay un artículo modificado dentro del proyecto que establece que según sea una empresa grande o una empresa pyme, tengan la posibilidad de pagar en 6 o 12 cuotas la indemnización luego de un juicio, ¿cierto? Entonces, esa es una discusión que seguramente también va a dar lugar a algún tipo de planteo. Hernán, soy mozo, trabajo hace 5 años en un restaurante. La mitad de mi sueldo es propinas. ¿Cómo se calcula mi indemnización si me sacan? Bueno, las propinas están excluidas de la base. Hay varias referencias a lo largo del proyecto, así que diría que ese es otro tema para analizar, ¿no? Pero en principio no. Martina, trabajo fines de semana en un shopping. ¿Me van a pagar menos que antes sin las horas extra? Entiendo que es por el plus de los domingos, ¿no? ¿Hay algo así? Es por el banco de horas. No, claro, el tema del banco de horas es una administración distinta en el trabajo, pero no necesariamente pueda tener una consecuencia directa en el salario. Sí, por ahí puede haber algún tipo de compensación si trabajó alguna hora más un día, que al día siguiente trabaje alguna hora menos, y eso pueda llegar a modificarse un poco el ingreso al final de cuentas, ¿no? ¿Soy empleada doméstica? ¿Me cambian algo? Así hay abierto. cambios en lo que es la ley para trabajadores de casas particulares dentro de este proyecto. Alguno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la actualización de los créditos laborales o en lo que tiene que ver con el periodo de prueba también, que se incorpora dentro de esa modalidad contractual. Última, Sebastián, 39 años, y firmo un nuevo contrato bajo el régimen que propone la ley. ¿Pierdo la antigüedad acumulada? Bueno, eso habría que aclararlo en particular si es que vuelve a ingresar a las órdenes del mismo empleador, que es un supuesto que modifica la ley. O sea, si esta persona volviera a ingresar a las órdenes del mismo empleador, luego de haber trabajado un periodo anterior, hay algún cambio en el artículo 18 que podría llegar a generar alguna consecuencia distinta de cómo estaba antes. Bien. Gonzalo Ruiz Díaz, abogado, socio de PASBA Abogados, muchísimas gracias por este consultorio. Vamos a seguir haciéndote preguntas. Muchas gracias. Cómo no, Pablo. Adiós. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Hay ganadores del concurso? Hay ganadores, pero antes les recuerdo que prevenir primero, estar después